El primer aviso no fue una conversación extraña, ni un cambio de actitud. Fue una marca. Un maldito rastro de polvo en el capó de mi coche rojo. Era martes, 18:07 de la tarde. Acababa de cerrar el taller y estaba saliendo para recoger a mi hijo, Mateo, del entrenamiento. Al pasar por el aparcamiento de casa, vi mi coche rojo, el Seat León que solo usamos los fines de semana, con una marca en el polvo que no estaba por la mañana. Una mano. Literalmente, una mano dibujada en la suciedad. Y una palabra escrita con el dedo, guapo. Lo miré durante 5 segundos. Luego otros 5. Y mi primera reacción fue absurda, pensé que algún crío del barrio había estado haciendo el tonto. Pero entonces me di cuenta, Lucía había estado en casa a mediodía. Había salido a comer con sus compañeras. Lo recordé porque me dejó un tupper con lentejas y un póster en la encimera que decía calienta bien, que están frías corazón rojo. Y aquí estaba yo, delante del coche que ni ella ni yo usábamos entre semana, con una marca de mano de alguien que claramente no era un niño. Demasiado grande. Demasiado insinuante. Demasiado adulta. Me subí al coche sin encenderlo. Solo me quedé dentro, con las manos en el volante y la palabra guapo reflejada en el retrovisor. Noté cómo el aire me quemaba por dentro. No era celos, ni tristeza. Era incertidumbre. Una que raspa por dentro porque todavía no tiene forma. A las 21, ya en casa, le pregunté con la voz más neutral que pude. ¿Usaste el coche rojo hoy? Lucía ni levantó la vista del móvil. No, ¿qué va? No, nada. Está sucio, dije. Pues eso, que hace siglos que no lo usamos. Y siguió pasando el dedo por la pantalla, como si no acabara de soltar una mentira. O al menos, como si no se hubiera molestado en pensar una mejor. Esa noche me quedé despierto hasta tarde. No porque quisiera atraparla. No aún. Quería convencerme de que no tenía que empezar a sospechar. Que era una tontería. Que solo era polvo y una broma estúpida. Pero en el fondo, ya lo sabía. Cuando el aire entre dos personas cambia, lo notas. No hace falta una prueba. Solo hace falta estar en silencio. Y el silencio en nuestra casa empezaba a sonar demasiado fuerte. 3 días después, a las 5 de la tarde, llegué a casa antes de lo normal porque un cliente había cancelado su cita en el taller. Entré sin hacer ruido, algo que no suelo hacer, pero el ambiente me lo pidió. Lucía no esperaba que llegara tan pronto y eso quedó claro desde el primer segundo. Estaba en el salón, de pie, con el portátil abierto en la mesa del comedor, pero su atención no estaba en la pantalla. Hablaba por el móvil con un tono bajo, casi íntimo, como cuando uno no quiere que lo escuchen. No dije nada, simplemente me quedé parado a la entrada, observando cómo le cambiaba la cara al verme. Tardó 2 segundos en colgar, cerró el portátil sin apagarlo y me soltó un hola forzado, de esos que suenan vacíos aunque tengan buena entonación. Le pregunté si hablaba con su madre, y me respondió que sí, que estaban organizando una comida familiar para la próxima semana, pero lo dijo sin mirarme, mientras frotaba con fuerza una mancha invisible en la mesa. Me acerqué, sin presión, sin levantar la voz, solo para comprobar si mentía, y le dije que su madre me había llamado esa mañana para felicitarme por algo del taller, y que no había mencionado nada de comidas. Se quedó callada, respiró hondo, me miró por primera vez desde que entré y cambió de tema preguntando si ya había cenado. Le dije que no, que pensaba hacerlo con ella, pero que podía comerme una explicación antes si le apetecía. Ahí se hizo un silencio incómodo. No el típico de pareja que se pelea y no sabe cómo seguir, sino ese otro, el que se forma cuando uno de los dos está construyendo una mentira y todavía no ha elegido cómo empezarla. Me soltó que estaba muy cansada, que no tenía ganas de discutir,
que últimamente yo estaba muy raro y que no le gustaba el ambiente en casa. Me mordí la lengua, literalmente, para no decirle todo lo que estaba pensando, porque aún no tenía nada claro, solo pequeñas piezas sueltas. Y aunque todo apuntaba a lo evidente, no quería saltar sin estar seguro. Solo dije que entendía su cansancio, pero que prefería que no me tomara por idiota. Ella se fue al baño sin decir nada más. Esa noche me quedé en el sofá, no porque estuviéramos peleados abiertamente, sino porque no tenía ganas de compartir la cama con alguien que claramente me ocultaba algo. La escuché moverse por la casa, preparar su pijama, meterse en la habitación, cerrar la puerta sin llave. El silencio que quedó fue peor que una discusión. Me dormí tarde, y no sé si fue el sueño o el fastidio, pero soñé con la mano en el coche rojo, y en el sueño se repetía una y otra vez, como si el polvo formara un patrón, como si me hablara. Me levanté con dolor de cuello, me preparé un café y salí al porche a fumar un cigarro, algo que casi nunca hago tan temprano, pero necesitaba despejarme. Lucía pasó por detrás, vestida para el trabajo, sin decir una palabra. Ni siquiera se despidió. Ese mismo día, después de dejar a Mateo en casa de mis suegros porque tenían planes con él, me fui directo al aparcamiento del polígono donde Lucía solía dejar el coche para ir al trabajo. Llevaba semanas diciendo que compartía coche con una compañera por eso de ahorrar gasolina. Me quedé en el coche, con la ventanilla entreabierta, escuchando la radio en bajo volumen, esperando ver si algo no cuadraba. A las 17:45, apareció un coche gris, un BMW viejo que no reconocí. Ella se subió al asiento del copiloto y el coche arrancó. No saludó a nadie en la calle, no miró alrededor, no dudó al subir. Lo había hecho antes. Lo tenía ensayado. Lo seguí a distancia, sin acercarme demasiado. Pasaron 2 rotondas, cruzaron la entrada del centro comercial y luego giraron hacia una urbanización alejada del pueblo. El coche entró sin prisa en una cochera subterránea, y yo pasé de largo, conteniendo la respiración, sintiendo cómo la sospecha dejaba de ser una idea para transformarse en certeza. No necesitaba fotos, ni capturas de pantalla, ni mensajes. La había visto con mis propios ojos subirse al coche de otro hombre y desaparecer en dirección opuesta a su supuesto trabajo. Me detuve 2 calles más adelante, apagué el motor y me quedé quieto durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, con la mirada perdida, pensando en lo que venía después. El momento de la verdad, la conversación que marcaría un antes y un después, las preguntas que ya no podía postergar, las respuestas que quizás no quería oír, pero necesitaba escuchar. Y mientras pasaba todo eso por mi cabeza, algo en mí cambió. Dejé de dudar. Dejé de esperar que me lo negara todo. Dejé de ser el tipo que aguanta, que justifica, que pone la otra mejilla. Me volví a casa, no para dormir, sino para planear cómo se iba a desarrollar lo que ya era inevitable. Al día siguiente, esperé a que Lucía regresara del trabajo. No dije nada durante la cena, ni hice preguntas. Me limité a observarla, a escuchar cómo hablaba de cosas irrelevantes como si no hubiera estado la tarde anterior encerrada en un piso ajeno con otro hombre. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Jugaba con el tenedor, sonreía con Mateo, pero no me miraba a los ojos. Cuando terminamos, le pedí que se quedara en el salón un momento. Mateo ya se había ido a su habitación con la tablet, así que no había riesgo de que escuchara. Me senté en el borde del sofá, apoyé los codos sobre las rodillas y le solté la primera frase sin rodeos. Te vi subir al coche del BMW gris ayer. Ella no reaccionó al instante, solo me miró durante unos segundos como si no hubiera entendido. Luego apartó la vista y se cruzó de brazos, y en ese gesto supe que no iba a admitirlo fácilmente. No sé de qué hablas. Si sabes, respondí sin levantar la voz.
Estabas en el aparcamiento del polígono a las 6 menos cuarto. Subiste sin dudarlo. No había ninguna compañera. Ningún trabajo. Ninguna comida familiar. No digas que no sabes. Entonces vino la primera excusa, la que usan cuando todavía creen que pueden salir ilesas con una historia mal armada. No es lo que crees, Álvaro. Me llevó a una reunión, pero no quería que lo supieras porque tú siempre te pones celoso. No respondí a eso. La miré como se mira a alguien que ya ha mentido y no sabe que su credibilidad está bajo cero. Ella se dio cuenta de que no colaba y cambió de estrategia. No tiene sentido que me montes una escena. ¿Qué haces, siguiéndome? ¿Espiándome? ¿Ahora resulta que el problema soy yo por tener vida fuera de esta casa? Me reí, pero no porque hiciera gracia, sino porque estaba preparada para pelear, no para decir la verdad. Levanté la voz por primera vez, pero no grité. Solo marqué el tono. Tú no tienes una vida fuera de esta casa, tienes una mentira. Si estuvieras teniendo una vida, me lo habrías dicho. Pero prefieres fingir que eres feliz aquí mientras vas escondiéndote para revolcarte con otro. No digas vida, di lo que es. Se quedó callada. Tragó saliva. Luego hizo un gesto de fastidio y se levantó. Estoy harta de tus suposiciones. No tengo por qué aguantar tus paranoias. Se dio media vuelta para irse, pero le hablé de nuevo antes de que llegara al pasillo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que estás tirando? Porque yo sí. Yo he estado viendo cómo te alejabas. He estado viendo cómo me mentías sin temblarte la voz. He estado tragándome todo esto para darte la oportunidad de decirme la verdad. Pero ya está. No quiero versiones, ni rodeos. Quiero la verdad, Lucía. Toda. Ella se quedó de espaldas, quieta, sin avanzar. Y después de unos segundos, sin volverse, soltó la frase que rompió lo que quedaba de nosotros. Vale. Sí. Me estoy viendo con alguien. ¿Y qué? Me levanté despacio. No me acerqué. Me quedé a 3 pasos, mirándola de espaldas mientras seguía sin girarse. ¿Y qué? Pues que ahora lo sé. Y ahora tú vas a escuchar. Ella se volvió, molesta, desafiante, como si le costara menos defender lo indefendible que pedir perdón. No lo planeé, pasó. Y no, no es solo sexo. Él me escucha. Me hace sentir viva. Me trata como si importara. Tú estás aquí todo el día callado, cansado, desconectado. Hace meses que no te preocupas por mí. Siempre estás con el taller, con Mateo, con tus cosas. ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo? Me acerqué un paso, pero sin intención de consolarla ni de hacer drama. Solo quería verla bien mientras hablaba, para que no me quedara ninguna duda. ¿Y eso justifica esto? ¿No hablar? ¿No intentar arreglarlo? ¿Directamente traicionar? No sabes lo que es sentirse sola aunque vivas con alguien, dijo ella, más suave ahora, como si buscara generar lástima, como si fuera ella la víctima. Sí lo sé, respondí casi de inmediato. Llevo meses sintiéndome solo contigo al lado. Volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no se fue. Me miró como si no supiera qué decir, como si de verdad se estuviera dando cuenta de que me había perdido hace rato y ni siquiera se había molestado en mirarlo de frente. Caminé hacia la puerta del salón, apoyé la mano en el marco y hablé una vez más antes de subir a dormir solo. Tienes hasta mañana para decirme si te vas o si quieres intentar arreglar esto. Pero que quede claro, Lucía, no hay vuelta atrás. Si decides quedarte, será con todo sobre la mesa. Sin mentiras. Y si decides irte, no me busques. Ya habrás tomado tu decisión. Subí las escaleras sin volver la vista atrás.
Esa noche no dormí, solo miré el techo mientras en la habitación de al lado mi hijo dormía sin saber que su familia estaba rota. Ella no subió. No intentó hablar más. No hizo nada. Y eso fue aún más doloroso que toda la conversación. A la mañana siguiente, bajé a la cocina a las 7. Mateo ya estaba desayunando sus cereales con dibujos en la caja como si nada hubiera pasado, y Lucía le preparaba un zumo natural con una sonrisa tan fingida que me dio asco. No dije nada delante del crío. Le pregunté cómo había dormido, le recordé que tenía inglés a última hora, y le di un beso en la cabeza como cada mañana. Ella, en cambio, evitó mirarme. No fue sorpresa. Lo que sí me llamó la atención fue que ni siquiera intentó seguir la conversación después de que Mateo se marchara al colegio. Se quedó de pie en la cocina, fingiendo recoger cosas del fregadero que ya estaban limpias desde anoche. Me apoyé en la pared y esperé. No dijo ni una palabra. ¿Has pensado algo? Le pregunté sin rodeos, como si estuviéramos cerrando un trato. Lucía se giró, con cara de agotamiento emocional, como si no tuviera ganas ni de justificarse. No sé qué decirte, Álvaro. No quiero separarme, pero tampoco sé si esto tiene arreglo. Tú ya te separaste cuando te fuiste con ese tipo. Solo te falta irte físicamente. No dijo nada, simplemente respiró hondo y se volvió al fregadero. Ahí entendí que, aunque no lo dijera, ella ya había elegido. No haría falta que recogiera sus cosas porque yo no pensaba quedarme esperando a que ella decidiera en qué momento destruirme del todo. Me fui al taller, pero no para trabajar. Le pedí a mi socio que se encargara del turno de la mañana y me encerré en la oficina con mi portátil. No tenía un plan muy claro aún, pero algo dentro de mí pedía justicia. No quería una venganza ciega, sino algo que tuviera sentido, algo que doliera sin necesidad de violencia, algo que le mostrara a Lucía exactamente lo que había hecho. Pasé la mañana recopilando todo. Llamadas perdidas, movimientos bancarios, la factura del hotel donde la vi entrar con el coche gris, que conseguí llamando y diciendo que necesitaba una copia para contabilidad porque ella había perdido la suya. El tipo de la recepción ni se lo pensó, me la mandó por correo en menos de una hora. Había 2 noches cargadas a su tarjeta de crédito, una justo antes del día en que me dijo que estaba en un curso de formación. Fui anotando todo en una hoja, en orden, con fechas y horas. Incluí capturas de pantalla de sus mensajes a través del acceso que tenía a la nube del móvil familiar, algo que ella nunca había desactivado. No eran muchas, pero suficientes para dejar claro que había habido contacto íntimo, aunque sin fotos explícitas. No quería pornografía, quería hechos. Luego hice algo más. Llamé a su madre. Fue breve. Le dije que necesitaba que Mateo se quedara en su casa ese fin de semana porque Lucía y yo íbamos a hablar de temas de adultos. No di más detalles, pero su madre, que siempre fue lista, entendió que algo grave pasaba y no hizo preguntas. Esa llamada me dio espacio para lo que venía después. Fui a casa esa tarde, recogí una maleta pequeña y empaqué solo lo justo para pasar 2 o 3 días fuera. Cuando Lucía llegó, me encontró en la puerta con el abrigo puesto. ¿A dónde vas?, preguntó sin mucha emoción. A respirar. Te dejo con el niño hasta el viernes. Luego se va con tus padres. Yo volveré el lunes. ¿Y esto qué es? ¿Un castigo? No. Es el principio del final. No te voy a echar. Pero ya no vamos a vivir como si esto fuera una familia. Si quieres hablar de verdad, me buscas. Si no, ya tienes vía libre para hacer lo que quieras sin tener que esconderte. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te pida perdón llorando? No espero nada. Pero lo mínimo que deberías haber hecho era no humillarme. Salí sin esperar respuesta. Esa noche dormí en el piso de mi primo,
que vive solo y tiene una habitación libre. Le dije que había tenido una discusión fuerte con Lucía, pero no entré en detalles. Al día siguiente, desde su casa, mandé los documentos que había preparado a 3 personas específicas, su jefe directo en la gestoría, su hermana y mi abogado. A su jefe solo le mandé un correo anónimo con una copia de la factura del hotel y una nota que decía que revisara la política interna de relaciones personales entre empleados y clientes. A su hermana le mandé todo, con un mensaje claro: no quiero que me defiendas. Solo quiero que sepas la verdad. A mi abogado le pedí una reunión para la semana siguiente, sin urgencia, solo para hablar de escenarios legales. La tarde del sábado, mientras paseaba solo por el centro de Madrid, recibí el primer mensaje de Lucía. No era largo. Solo decía: ¿por qué le mandaste eso a mi hermana? Tardé 10 minutos en contestar, y cuando lo hice, fue simple. Para que deje de pensar que eres una víctima. No respondió. No volvió a escribir en todo el fin de semana. Yo tampoco. No era momento para diálogos. Era momento para que le diera vueltas a todo, para que sintiera el peso de haber destruido algo que no se puede reconstruir con palabras bonitas ni con culpas mal disimuladas. Y por primera vez en semanas, dormí sin apretar los dientes. Volví el lunes al mediodía, sin avisar. La casa estaba en silencio, Mateo ya estaba en el colegio, y Lucía no trabajaba los lunes por la mañana. La encontré sentada en la mesa del comedor con un café medio frío y el portátil cerrado delante. Me miró sin levantarse, con una mezcla de cansancio y resignación. No dije nada, dejé la mochila en el suelo y me senté frente a ella. Pasaron varios segundos antes de que abriera la boca. No tenías derecho a mandarle eso a mi jefe. Tampoco tú tenías derecho a joderte a otro mientras seguías aquí. No lo entiendes, Álvaro. Nunca lo entendiste. Explícamelo, pero sin rodeos. Estoy harto de discursos en los que yo tengo la culpa de que tú hayas tomado decisiones como una cría. Lucía apretó los labios, como si se estuviera conteniendo. Luego bajó la mirada, frotó la taza entre las manos y respiró como si necesitara vaciarse. No estaba planeado. No salí una mañana pensando en ser infiel. Empezó con una conversación normal, una comida, una complicidad que hace tiempo no tenía contigo. Me sentía sola. Y él estaba ahí. No fue solo sexo, pero tampoco fue amor. ¿Y entonces qué fue? ¿Una distracción? ¿Una excusa? ¿Un escape? Fue sentir que alguien me veía. Yo también te veía, Lucía, pero tú dejaste de mirarme hace mucho. Es que tú te encerraste en tu rutina. Dejaste de hablarme más allá de lo necesario. Todo era trabajo, Mateo, pagar las facturas, y lo acepté durante años, pero llegó un momento en que me cansé. ¿Y en lugar de decírmelo preferiste buscar otro? Muy valiente. Te lo dije muchas veces, Álvaro, pero no me escuchabas. Siempre estabas cansado, ocupado, con la cabeza en otra parte. Pues qué casualidad que solo te diste cuenta cuando alguien nuevo apareció. Lucía se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. La conversación ya no era sobre entender lo que pasó, sino sobre asumirlo. Me incliné hacia adelante, la miré a los ojos y le pregunté directamente. ¿Quieres seguir conmigo? Pero sin teatro, sin medias tintas, sin pensar en Mateo como excusa. No lo sé. No me sirve. No estoy dispuesto a vivir en pausa mientras decides si merezco que me seas fiel o no. No estoy con él. No te he preguntado eso. Te he preguntado si quieres seguir conmigo. Lucía me miró durante varios segundos. Estaba claro que lo pensaba, que no tenía la respuesta o no quería darla. Finalmente, murmuró. Una parte de mí quiere intentarlo, pero no sé si vamos a poder volver a algo sano después de esto. Yo no quiero volver a lo de antes.
No me interesa recuperar algo que estaba roto sin que nos diéramos cuenta. Si seguimos, va a ser otra cosa, y para eso necesitas cortar completamente con ese tipo, decirle que se acabó y que no te vuelva a escribir, y además tendrás que ser completamente honesta conmigo a partir de ahora, aunque duela. No sé si puedo. Entonces ya está. Me levanté de la mesa y fui a buscar la carpeta con los papeles que había preparado con el abogado. No eran definitivos, pero tenían todo listo para iniciar el proceso. Se la puse sobre la mesa sin dramatismos. Si decides no firmar esto, será para sentarte conmigo cada semana en la oficina del terapeuta, para hablar, para rearmar esto desde cero, sin garantías, sin excusas, sin contacto con él. Y si decides firmarlo, no te voy a detener. No voy a rogarte. Ella no tocó la carpeta. Se quedó sentada, inmóvil, sin saber si abrirla o empujarla lejos. ¿Le vas a contar todo a Mateo? No. Solo lo justo. Le diremos que mamá y papá van a vivir separados, que no es culpa suya, y que lo vamos a seguir queriendo igual. No pienso usarlo para lastimarte ni para manipular nada. Gracias. No me des las gracias. Esto no es un gesto noble. Es lo mínimo que puedo hacer por él. Lucía se levantó de la silla con lentitud. Agarró la carpeta y la sostuvo entre sus brazos como si le pesara. No la abrió. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo salí al porche trasero, encendí un cigarro que había dejado en el cajón de herramientas y me senté en la vieja silla de plástico que siempre usaba mi padre cuando venía a visitarnos. No pensé en nada. No tenía rabia, ni tristeza, ni miedo. Solo una especie de claridad incómoda. Había llegado el final, o algo que se le parecía mucho, y ya no había vuelta atrás. Una semana después de aquella última conversación, Lucía dejó la carpeta en la mesa del comedor, sin decir una palabra. La vi desde el pasillo, había firmado. No pregunté cuándo, ni por qué, ni si había cambiado de opinión en algún momento. Solo la miré con la cabeza en alto y le dije que lo iba a llevar al abogado por la tarde. Ella sintió con un gesto leve, casi sin expresión. Vivimos los siguientes días como dos desconocidos que se cruzan en la misma casa por obligación. Hablábamos lo justo para coordinar quién llevaba o recogía a Mateo, quién hacía la compra o cocinaba, pero nada más. Las charlas vacías que alguna vez llenaron silencios ya no existían. El aire se había vuelto práctico, y si algo se podía decir en una frase corta, se hacía. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo una distancia ya asumida que no tenía vuelta atrás. Mateo no preguntó nada los primeros días. Pero el sábado, mientras jugábamos a la consola, se quedó callado más tiempo del normal, dejó el mando y me miró con cara seria. Me preguntó si yo y mamá estábamos enfadados. Le dije que no exactamente, pero que las cosas habían cambiado, y que íbamos a vivir en casas separadas dentro de poco. Me miró fijo, intentando entender. Me preguntó si era por su culpa. Le aseguré que no, que él no tenía nada que ver, que lo queríamos igual que siempre, y que lo íbamos a cuidar los dos como siempre. Asintió sin hablar más. No lloró, no hizo preguntas. Solo me abrazó y seguimos jugando. Era pequeño, pero no tonto. Sabía que algo se rompió. Esa noche me encerré en el despacho con la puerta entreabierta. Abrí una cerveza, la apoyé en la mesa y me quedé mirando las carpetas con los papeles del taller. No tenía mucho ánimo de revisar cuentas, pero necesitaba mantener la mente ocupada. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, en cómo había soportado semanas sabiendo que mi mujer me engañaba sin romperlo todo de inmediato, en cómo pude no insultarla ni humillarla delante de nadie, en cómo aguanté las noches con la cabeza llena y los dientes apretados. Me di cuenta de que lo hice porque me negaba a ser como los que reaccionan sin pensar. No soy de esos. Nunca lo fui.
Preferí esperar, mirar, juntar pruebas, tomar decisiones con calma. Y aunque eso no me quitó el dolor, al menos me dejó la tranquilidad de no haber perdido el control. Lucía se fue del todo el lunes siguiente. Alquiló un piso cerca del centro, a 2 calles del colegio. Llevó pocas cosas, solo ropa, el portátil, el cargador del móvil, unos libros y la caja donde guarda los álbumes de fotos. Todo lo demás quedó en casa. Me dejó la nevera llena y el lavavajillas vacío. No se despidió como si fuera para siempre, ni con frases dramáticas. Simplemente me miró y dijo, ya está. Respondí con un vale. Y cerró la puerta sin volver la vista atrás. Los días siguientes fueron raros. Por un lado, había una especie de alivio, como si al fin se hubiera terminado un ciclo. Por otro lado, la sensación de haber fracasado era constante. No por haber perdido a Lucía, sino por haberme dejado engañar, por no haberme dado cuenta antes de que nuestra relación estaba muerta y solo yo la mantenía respirando artificialmente. Me dolió más eso que su infidelidad. Saber que durante años me esforcé por construir algo que ella ya no valoraba. Que mientras yo contaba los meses para irnos de vacaciones en familia, ella pensaba en cómo escaparse de todo lo que habíamos armado. Hablé con mi abogado esa semana. Me explicó que el proceso sería rápido, sin juicio, sin peleas, sin divisiones complicadas. Habíamos acordado la custodia compartida de Mateo, la repartición de bienes era sencilla porque todo estaba a nombre mío, y ella no pidió compensaciones. No quería dinero, tampoco propiedades. Solo quería irse, empezar de cero. Cuando le pregunté si ella había dicho algo más, me dijo que no, que solo quería que todo terminara bien. Y eso fue todo. Pasó un mes. Me acostumbré a vivir solo con Mateo. Empezamos a cocinar juntos, a dejar la televisión encendida mientras cenábamos, a hablar más de lo que solíamos. No hablábamos de su madre, ni de lo que había pasado. Él no lo pedía, yo no lo ofrecía. Supe por mi cuñada que Lucía ya no veía al tipo del coche gris. Que aquello se había terminado apenas se fue de casa. No me sorprendió. No creo que ella supiera realmente lo que quería. Solo necesitaba romper su vida para sentir que tenía el control de algo. Tal vez pensó que, al destruir nuestro matrimonio, iba a encontrar alguna libertad o alguna versión mejor de sí misma. No lo sé. No me interesa. Hoy estoy tranquilo. No feliz, pero tranquilo. El taller va bien, Mateo se adapta, y yo empiezo a reconstruir mi rutina sin el peso constante de la sospecha. No tengo planes de volver a confiar tan rápido en nadie, pero tampoco voy a cerrarme. No voy a fingir que todo fue culpa suya, porque si algo aprendí, es que las cosas se rompen por falta de cuidado, de ambos lados. Pero también aprendí que no todo se puede arreglar. Que hay errores que no merecen segundas oportunidades. Que hay personas que, aunque las hayas querido con todo, no tienen espacio en tu vida una vez que cruzan ciertas líneas. Y lo más importante, que uno puede seguir adelante. Incluso después de que lo traicionen. Incluso después de que la familia que construiste se desarme. Porque al final, quedarse donde ya no te quieren, es la peor forma de desaparecer.